Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco triu nulos turcos, Kerem a la sombra, ande aturdida y el verdadero amor de Hakan. Hola a todos amantes de las novelas turcas y de los dramas que nos hacen suspirar, y bienvenidos un dua mud de ese a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, los luos amorosos, esos triu nulos que nos dejan pegados a la pantalla y con el corazu superíndice 3n en un pu más menos o su. Hoy hablaremos de esos amores complicados, de esos personajes que dudan, que sufren, que aman en secreto, y de CEU superíndice 3 mo los guionistas turcos nos hacen vivir cada drama como si fuera el nuestro. Prepárense para un recorrido lleno de pasiu superíndice 3n, celos y kizu, ese alguna que otra grima. Y antes de empezar, si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. Asu no te perderú ese ninguno de nuestros análisis y debates sobre las mejores series turcas. Vamos a Yur. Y es que hoy vamos a hablar de la compleja dinámica de sentimientos que vemos en muchas producciones turcas. Esa sensación superíndice 3n de que un personaje estuvo atrapado entre dos amores, o de que hay alguien que espera en las sombras, observando cada movimiento, sufriendo en silencio, mientras el corazu superíndice 3n de la protagonista parece indeciso. Y el título de hoy, triu nulos turcos, Kerem a la sombra, ande aturdida y el verdadero amor de Hakan, es la guinda del pastel. No es solo un título, es un resumen perfecto de lo que vamos a analizar hoy. Y es que aunque no exista una serie con esos nombres exactos, los sentimientos y las dinámicas que representan son una constante en muchas producciones. Vamos a comenzar con una serie que aunque no tiene los nombres que hemos mencionado en el título, su nos da una idea perfecta de lo que es un triu nulo amoroso de esos que nos hacen sufrir hasta el último capítulo, Love is in the Air. La famosa serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que aunque no tengamos un Hakan, la química entre los protagonistas y el tira y afloja constante que mantienen nos hace ver que las cosas nunca son tan sencillas como parecen. Esta serie, que mezcla comedia romántica con drama, nos presenta la historia de Eda, una joven florista que por azares del destino termina comprometido copyright-dose con Serkan Bolat, un exitoso pero fru arquitecto. La serie es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 mo la pasiu superíndice 3n puede surgir incluso en las situaciones inesperadas y de CEU superíndice 3 mo a veces el amor verdadero se esconde de una fachada de frialdad y orgullo. El geu copyright nero de esta serie es claramente la comedia romántica, pero con toques de drama, sobre todo cuando se trata de la historia familiar de los protagonistas y de la lucha de Eda por encontrar su propio camino. Hande Erçel, quien interpreta a Eda, es la representación superíndice 3n perfecta de una mujer fuerte y decidida que se niega a ser la típica damisela en apuros. Y Kerem Bürsin, como Serkan, nos muestra un personaje que evoluciona a lo largo de la serie y que, poco a poco, empieza a abrir su corazu superíndice 3n al amor. Pero el camino para ellos no es fácil, hay malentendidos, secretos y rivales que intentan separarlos. Lo que hace que Love is in the Air sea tan relevante para nuestro tema de hoy es que aunque no tengamos un tercero en discordia que es tu copyright claramente en la sombra, la relación superíndice 3n entre Eda y Serkan es tan intensa y complicada que nos hace pensar constantemente en CEU superíndice 3 mo sus acciones afectan al otro. Q copyright N no ha sentido esa tensión superíndice 3n de no saber si van a terminar juntos o separados al final de cada capítulo. Además, la producción superíndice 3n de esta serie es de alta calidad, con escenarios preciosos y una banda sonora que nos hace suspirar. Un dato interesante es que la química entre Hande y Kerem traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real. Pero sigamos con los triu nulos amorosos, porque este tema nos da para mucho. Ahora vamos a hablar de The Mary, una serie que quizás no es tan conocida como Love is in the Air, pero que sin duda nos presenta una historia muy interesante sobre un amor que debe luchar contra las adversidades y contra una amenaza constante. La serie, protagonizada por Ayça Cinturán y Alperen Duymaz, nos cuenta la historia de Firuze, una joven que lucha por la justicia tras la muerte de su padre en un accidente laboral, y de Ayaz, el hijo del dueño más menos o de la empresa responsable de la tragedia. Al inicio de la serie, Ayaz y Firuze estuvieron enamorados, pero cuando la verdad sobre la muerte del padre de Firuze sale a la luz, las cosas cambian drásticamente. Pero aquí es donde entra en juego Ertan, un abogado poderoso que ha estado enamorado de Firuze desde siempre y que ve en la tragedia una oportunidad para acercarse a ella. El geu copyright nero de The Mary es un drama con tintes de thriller,
lo que hace que la tensión superíndice 3n entre los personajes sea constante. Y aunque Aku Ertan no es tú precisamente en la sombra, su presencia constante, su amor callado y su poder hacen que su figura sea amenazante y que la lucha de Firuze por permanecer fiel a sus sentimientos sea aún complicada. Aika Eisinturán, quien interpreta a Firuze, nos muestra a una mujer decidida que no se rinde ante las adversidades, mientras que Alperen Duimaz, como Ayaz, nos hace ver la lucha interna de un hombre que se debate entre su amor y su sentido de la justicia. Y el personaje de Ertan interpretado por Kanezin Doruk, es el ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 mo un amor no correspondido puede convertirse en una obsesión superíndice 3n. Lo interesante de esta serie es que nos muestra que los triángulos amorosos no son siempre entre dos personas que se aman y una que sufre en silencio, sino que a veces hay una lucha de poder, una lucha por la justicia, que hacen que la situación superíndice 3n sea mucho más compleja. Y si hablamos de producción superíndice 3n, The Mary, es una serie con una fotografía muy cuidada, con escenas que nos dejan sin aliento y con una banda sonora que nos pone los pelos de punta. Un dato interesante es que la serie fue grabada en Estambul, con escenarios que muestran la belleza de la ciudad, pero que al mismo tiempo contrastan con el drama que viven los personajes. Y como no hay dos sin tres, vamos a hablar ahora de Silla Bellazask, una serie que también Copyright N es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo un triángulo amoroso puede poner a prueba la fortaleza de una relación superíndice 3n. La serie, protagonizada por Birce Akalay e Ibrahim Zelikkol, nos cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se cruza en la vida de Ferhat, un sicario con un pasado oscuro. Aunque al principio parece que Al y Ferhat no tienen nada en común, poco a poco empiezan a sentir una fuerte atracción superíndice 3n el uno por el otro. Pero la relación superíndice 3n entre ellos se complica cuando aparece en escena Yiğit, un fiscal que ha estado enamorado de Asl desde hace aún más menos y que hará todo lo posible para separarla de Ferhat. El GEU Copyright Nero de Silla Bellazask es un drama romántico con tintes de acción superíndice 3n, lo que hace que la serie sea muy emocionante. Yiğit, interpretado por Muhammed Uzuner, es el ejemplo perfecto de ese personaje que estuvo en la sombra, esperando su oportunidad, observando CEU superíndice 3 mo se acerca cada vez a Ferhat. Y lo que hace que la serie sea tan relevante para nuestro tema de hoy es que nos muestra CEU superíndice 3 mo un amor no correspondido puede generar mucha tensión superíndice 3n y CEU superíndice 3 mo a veces el amor debe enfrentarse a los fantasmas del pasado. Birce Akalay como Asl nos presenta a una mujer que debe decidir entre lo que dicta su corazón superíndice 3n y lo que le exige su conciencia. E Ibrahim Zelikkol como Ferhat nos muestra a un hombre que intenta dejar a Truth ese su pasado oscuro para poder amar y ser amado. Además de ese, la serie tiene una fotografía muy cuidada, con escenarios que contrastan la belleza de Estambul con la crudeza del mundo de Ferhat. Un dato interesante es que esta serie aborda temas sociales como la corrupción superíndice 3n y la violencia, lo que la hace aún atractiva. Y por supuesto, no podemos hablar de triángulos amorosos sin mencionar Karasevda, la serie que se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos superíndice 3 venes de mundos distintos que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella. A partir de Aku comienza una historia de pasión superíndice 3n, venganza y celos que nos hará vivir cada capítulo con el corazón superíndice 3n en un pu más menos o. El GEU Copyright Nero de Karasevda es un drama romántico con tintes de tragedia, lo que hace que la serie sea aún intensa. Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, es el ejemplo perfecto del personaje que hace todo lo posible para mantener a la mujer que ama a su lado, aunque esto signifique recurrir a la manipulación superíndice 3ny a la violencia. Y aunque no es tu copyright en la sombra como tal, su constante presencia, su control y su obsesión superíndice 3n hacen que Kemal y Nihan no puedan ser felices. La tensión superíndice 3n en esta serie es tan fuerte que a veces nos cuesta respirar. La química entre Burak y Neslihan es innegable, y la interpretación superíndice 3n de Kaan como Emir es absolutamente magistral. Lo interesante de esta serie es que nos muestra CEU superíndice 3 mo las decisiones que tomamos pueden afectar nuestro destino y el de las personas que amamos. Y si hablamos de producción superíndice 3n, Karasevda es una serie con escenarios impresionantes, con una fotografía de alta calidad y con una banda sonora que nos emociona hasta las lágrimas.
Un dato interesante es que la serie fue doblada a múltiples idiomas y emitida en numerosos pauses, lo que la convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. Y no podemos dejar de mencionar Kukur, aunque esta serie se centre muy en el drama criminal, también Copyright N tiene un trío nulo amoroso que juega un papel importante en la trama. La serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, nos cuenta la historia de Yamak Koval, un hombre que regresa a su barrio para liderar a su familia en una lucha contra sus enemigos. Yamak conoce a Sena, una joven que cambiará su vida para siempre, pero su relación superíndice 3N se complica cuando aparece en escena Nazim, un hombre que también Copyright N estu, enamorado de Sena y que hará todo lo posible para separarlos. El Geu Copyright Nero de Kukur es un drama criminal con tintes de acción superíndice 3N y romance, lo que hace que la serie sea muy emocionante. Y aunque Nazim no sea el protagonista, su papel es crucial para generar tensión superíndice 3N en la relación superíndice 3N entre Yamak y Sena. Su amor no correspondido y su deseo de venganza hacen que la historia sea muy compleja. Aras Bulut y Nemli como Yamak nos muestra a un hombre que lucha por su familia y por el amor de Sena. Y Dilan Cizekdeniz como Sena nos presenta a una mujer que debe decidir entre dos hombres que la aman. Lo que hace a esta serie tan interesante es que nos muestra CEU superíndice 3 mo las relaciones personales se ven afectadas por el mundo criminal. Y si hablamos de producción superíndice 3N, Kukur es una serie con escenas de acción superíndice 3N impresionantes, con una banda sonora que nos pone los pelos de punta y con una fotografía que retrata a la perfección superíndice 3N el ambiente del barrio. Un dato interesante es que la serie ha logrado crear un gran impacto cultural en Turquía, generando debates y discusiones sobre temas sociales. Y ya estamos llegando al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos recorrido varios ejemplos de CEU superíndice 3 mo los triu, nulos amorosos son un elemento clave en muchas series turcas y CEU superíndice 3 mo esas dinámicas entre personajes nos hacen vivir cada historia como si fuera nuestra. Desde la pasión superíndice 3N de Love is in the Air, hasta el drama de Karasevda, pasando por la tensión superíndice 3N de Cemeri, el amor de Siyabe Yazask, y el mundo criminal de Kukur. Hemos visto que las series turcas tienen la capacidad de engancharnos a la pantalla y de hacernos sentir cada emoción superíndice 3N como propia. Y para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado del recorrido por estas series turcas que nos hacen show más menos suspirar y sufrir. Si les ha gustado, los invito a que dejen un me gusta y a que compartan el vídeo con otros amantes de las novelas turcas. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Le de estas series les ha gustado mucho? ¿Hay alguna otra serie que crean que deberíamos analizar en futuros vídeos? Nos encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. Así no se perderán en ninguno de nuestros vídeos sobre las mejores series turcas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.